A esta hora estamos en línea directa con Marcelo Espinel. Él es el principal del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Marcelo, bienvenido a Ecuador a las 7. Te saluda Freddy Paredes. Buenos días. Freddy, muy buenos días. Un cordial y atento saludo a tu distinguida audiencia. Muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. Hemos pedido hablar contigo por tu trabajo especializado como observatorio legislativo. Anoche se produjo una votación. Hubo fallas en el sistema aparentemente porque se tuvo que votar en 3 ocasiones, algo que incluso no establece la ley, pero seguramente lo hicieron en atención a aparentes errores de carácter informático. Lo cierto es que el resultado fue de 80 votos a favor de la destitución del presidente y necesitaban 92. Se quedó a 12 votos el mínimo necesario número para conseguir este cometido. ¿Cómo analizas tú la votación de ayer? Quisiéramos una visión general para irnos adentrando en detalles. Bienvenido nuevamente, Marcelo. ¿Nos escuchas, Marcelo? Te escucho bien, no sé por qué se cayó la conexión. Vamos ahora. Perfecto. Te consultaba una visión general tuya respecto de la votación, cómo se produjo, los resultados, qué observaciones tienes para luego irnos entrando en más detalles. Bueno, al parecer el día que extendió en este caso en pleno derecho Virgilio Saquicela a la votación permitió que aumente un poco el número de votos que se sabía ya tenía en este caso la oposición al respecto de esta votación. Hasta el día de domingo se calculaban alrededor de 72 votos que podría obtener precisamente UNES con otras bancadas políticas, y el día de ayer pudimos ver que avanzó hasta 80. Sin embargo, pues no se logró esta mayoría calificada, que es lo que ellos buscaban para tratar de destituir al presidente de la República. Yo creo que eso no hay que verlo como una victoria del gobierno y tampoco como una suerte de amenaza desde la oposición hacia el gobierno, sino como una clara fractura y debilidad institucional en el Ecuador. Seguro que sí, seguro que sí. Ahora, hubo novedades en esa votación, por ejemplo, que el presidente Virgilio Saquicela está erigido entre la posición de verdugo y mediador. Verdugo porque se sumó a esta mayoría de 80 que pide la destitución del presidente, mientras con el otro sombrero es mediador y llama al diálogo para que se pongan de acuerdo el gobierno y los indígenas. Realmente llama muchísimo la atención eso, Freddy, que por un lado esta propuesta de diálogo impulsada por Virgilio Saquicela, que busca pacificación, fortalecimiento institucional, y al mismo tiempo considere que tenga que destituirse al presidente de la República. Yo creo que tal vez habría que indagar un poco más de qué tipo de cálculo político está realizando Virgilio Saquicela al respecto de esta situación. Vemos también con sorpresa que algunos legisladores de Pachacutic, no obstante de la amenaza inclusive que han hecho los sectores indígenas a los legisladores que llegaron a la Asamblea a través de ese movimiento político, que voten a favor de la destitución, no lo hicieron. Por ejemplo, no lo hizo la expresidenta Guadalupe Llori. No lo hizo Ricardo Vanegas, no lo hizo Gisela Molina, de las personas que yo tengo en mi memoria, quizá me fallan, quizá pueden ser más, no lo sé, pero eso habla también de una disidencia, una fractura dentro de Pachacuti que no obstante de las amenazas se ha manifestado. Sí, sin duda que sí. Hubo precisamente los 3 nombres de los legisladores que tú mencionas, Freddy, fueron los que se alejaron de cómo votaron la mayoría de los legisladores de Pachacutic. Y también se evidenció este transfugismo político, es decir, este voto disidente en 2 legisladores de la izquierda democrática, Rodrigo Fajardo y Alejandro Jaramillo, que hay que recordar que su expulsión fue suspendida por el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces también llama la atención cómo estos legisladores están votando. Los votos de abstención también fueron algo que hay que poner sobre la mesa: 3 legisladores independientes, 3 de Pachacuti, 2 del PSC y 1 de movimientos locales. Pero incluso con estos votos de abstención
no se lograba llegar a los 92 votos requeridos por la ley para la destitución del presidente. También hay que dejar eso sobre la mesa. Claro que sí, también por denuncia del propio Diego Ordóñez, consejero presidencial, hay dos legisladores que forman parte del bloque Acuerdo Nacional BAN, donde está el oficialismo, que son Curicama y Huamán. No obstante de formar parte del oficialismo, votaron a favor de la destitución del presidente Guillermo Lasso. Yo creo que eso responde, Freddy, a que actualmente el nivel de polarización que tenemos dentro de la Asamblea Nacional hace que las bancadas estén pegadas con babas, como se suele decir, que realmente no respondan a coyunturas que vayan un poco más pensando en el mediano o en el largo plazo, y realmente son bastante débiles. Y esto es algo que hemos visto desde el inicio del periodo legislativo y que seguramente en lo que le resta vamos a seguir observando. 8 de la mañana con 39 minutos, conversamos con Marcelo Espinel, él es el principal del Observatorio Legislativo. Analizamos la votación de la Asamblea de anoche, que fracasó en su intento de destituir al presidente de la República. Lo que tú dijiste al inicio de la entrevista es fundamental, la forma correcta como deberá ser leída esta votación, este pronunciamiento de la Asamblea, no como un triunfo del gobierno porque no se alcanzó los votos en la Asamblea para su destitución, sino la evidencia de una fractura profunda. Y si antes eran 47 o 70, ahora son 80 que están 80 legisladores que están dispuestos a oponerse a las políticas públicas que plantee el gobierno a través de proyectos de ley. Eso es definitivo. Sí, cada vez la resistencia que tiene el gobierno en la Asamblea Nacional es mayor, y hay que recordar también que se evidenció que hay 4 votos del Consejo de Administración Legislativa que estarían en contra de la Presidencia de la República. A pesar de que es necesario designar al vicepresidente faltante, en el caso que la respuesta de la Asamblea Nacional sea en esta misma tónica, tendríamos 5 de 7 legisladores del Consejo de Administración Legislativa que también serían oposición para el régimen. Hay que recordar incluso que gran parte de la satisfacción de necesidades de los ciudadanos precisamente requiere de la reforma de leyes. Entonces, nuevamente el tema se pone cuesta arriba para el gobierno. ¿Esto puede de alguna manera neutralizar el gobierno? Es decir, en aras de la gobernabilidad, en aras de que el país avance con las leyes que necesita. Históricamente la función ejecutiva siempre ha sido la que en un mayor porcentaje plantea iniciativas de reforma, inclusive más que la propia Asamblea Nacional, que es la encargada de legislar. Creo yo que sí. A ver, en el aspecto de legislación, sin duda que va a ser una fuerte barrera a la que enfrente el gobierno en la Asamblea Nacional, en la presentación de proyectos de ley, sobre todo en aquellos que tal vez son los de mayor interés, los urgentes en materia económica, Freddy, que es lo que ya ha venido sucediendo en los últimos meses. Pero también veámoslo desde el otro lado, en materia de fiscalización. La Asamblea Nacional tiene votos suficientes para iniciar procesos de fiscalización, de enjuiciamiento político en contra de los ministros de Estado, en contra del mismo presidente de la República, y ese tipo de fiscalización, si no se lo hace de forma responsable, va a ahondar en la debilidad institucional, en la inestabilidad del gobierno. Yo creo que eso también es algo que tenemos que poner sobre la mesa de cara al futuro. Ahora, ¿cómo se van a dar las relaciones futuras entre el legislativo y el ejecutivo concretamente frente a la posibilidad de que la Asamblea pueda destituir al presidente de la República o invocar la muerte cruzada desde el lado legislativo? Según los analistas, algunos juristas, la Asamblea lo que ha hecho anoche es quemar un cartucho importante, una herramienta importante, puesto que la Constitución señala en el 130 numeral 2 que invocar ese artículo en específico bajo la causal, el numeral 2, bajo la causal de grave crisis política y conmoción interna, solamente se lo puede hacer por una sola vez durante los últimos 3 años del periodo de gobierno. Si ya lo ocupó, fracasó en su intento, quiere decir que quemó esa importante herramienta a la Asamblea y que ya no puede plantear nuevamente la destitución del presidente. Para mí la Constitución es clara. A través de lo establecido en el artículo 130, numeral 2, la Asamblea Nacional no puede volver a utilizar esta atribución en lo que resta del periodo.
Esa es la intención del legislador precisamente al colocar lo que tú acabas de comentar, por una sola vez durante lo que resta del periodo. En ese sentido, yo creo que no hay que descartar que la Asamblea Nacional, pues, también tiene otra facultad, que es la del enjuiciamiento político, que también podría dar como resultado la destitución del presidente de la República. Y eso es una figura completamente distinta, que tiene un procedimiento completamente distinto y que la Asamblea Nacional lo podría utilizar. Algo que sí me queda duda, Freddy, es si es que la Asamblea Nacional podría utilizar la facultad del 130 numeral 1, que es un procedimiento completamente distinto a lo que nosotros ya vimos en lo que respecta a el dictamen previo de la Corte Constitucional. Es decir, que la Asamblea Nacional diga que en este caso el presidente se haya arrogado funciones que no le competan constitucionalmente. Ojo, en lo que resta del periodo. Si es que llega a suceder eso, yo sí me planteo la inquietud de que la Asamblea Nacional pueda utilizar esta figura. La Asamblea Nacional sigue contando con mecanismos para poder destituir al presidente de la República, creo que sí. Lo hecho ayer simplemente queda descartado. Claro, es que el 130 de la Constitución establece dos causales para viabilizar la destitución del presidente. Se han quemado los cartuchos respecto de la acusación de grave crisis política y conmoción interna. Y la otra causal es arrogación de funciones con dictamen previo de la Corte Constitucional, que es diferente. Quizá eso podrían ensayarlo. Y lo que queda también es el juicio político, como tú bien lo anotas, pero ese debe tener necesariamente un precedente judicial. En este caso, más que un precedente judicial, Freddy, tiene que producirse el mismo procedimiento que se hace con los ministros, es decir, que es necesario presentar el pedido de juicio político en el Consejo de Administración Legislativa, que atraviese todos los procesos, en este caso, en el Consejo de Administración Legislativa, así como también la verificación de la constitucionalidad del mismo, y a partir de ello tiene que pasar a la Comisión de Fiscalización y que se dé la interpelación que suele realizarse en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, yo creo que es importante dejar sentado que se requieren la misma cantidad de votos, se requieren 92 votos. Entonces, mucho cuidado. El razonamiento a veces en este tipo de casos, o creo que más bien casi siempre en este tipo de casos, ya rebasa lo jurídico y lo técnico y se enmarca netamente en la discusión política. Si hay los votos, se pasa con la destitución; si no hay los votos, simplemente no se da paso a la destitución. Eso lo hemos evidenciado en algunas de las decisiones, no de esta solamente, sino de varias asambleas, de varios periodos legislativos, que los votos imponen todo, ciertamente. Ahora, no obstante de que queda claro que esta no es una victoria del Ejecutivo, el hecho de que la Asamblea no haya reunido esta mayoría calificada de 92 votos para destituirlo del cargo, ciertamente esto le fortalece en medio del paro indígena. Es decir, no es el mismo presidente amenazado por un lado políticamente por la Asamblea y sitiado por el otro por el paro indígena. Ahora podrá ocuparse 100% al paro indígena el presidente para dar una solución. Yo creo que en este punto el gobierno pues probablemente declare otro estado de excepción para que pueda utilizar de forma progresiva, autorizar de forma progresiva el uso de la fuerza, y que de esta manera se trate de contener a aquellos manifestantes que de forma violenta busquen obtener sus pretensiones. Pero por otro lado, creo que es necesario y que se vuelve urgente que el gobierno comience a dar respuestas a través de política pública, a través de decretos, a las 10 inquietudes que en este caso pues tienen los manifestantes. Puede ser que una muestra de buena fe se centre en aquello que se había acordado hace ya 2 días, Fred. Se había hablado ya de la reforma de ciertos decretos, se había hablado de cómo poder empezar un proceso de focalización de los subsidios. Yo creo que el gobierno de la República tiene que comenzar a hacer esto de forma urgente. Asimismo, pues ya la presentación de ciertos proyectos de ley que quedaron sobre la mesa para que eso también pase a la cancha de la Asamblea Nacional. Freddy, yo creo aquí que la solución a las inquietudes de los manifestantes, a las necesidades de los manifestantes, no recaen solo en el Ejecutivo. Hay ciertas responsabilidades que recaen en la Asamblea Nacional y también es necesario exigir a las instituciones que respondan a aquello. ¿Cuáles son esas responsabilidades que no dependen directamente del Ejecutivo su cumplimiento? Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de la garantía de los 21 derechos colectivos,
y entre ellos está el derecho a la consulta previa, libre e informada. La garantía de este derecho, que tiene que hacerse a través de una ley, es una deuda de la Asamblea Nacional desde el año 2008. Reforma legal. Tenemos totalmente, tenemos en la Constitución esto, Freddy, y la Asamblea Nacional no ha avanzado en una ley de consulta previa. Así que de esta manera, pues también que Virgilio Saquicela asuma la responsabilidad del caso y avance en la discusión de proyectos de ley que garanticen estos 21 derechos colectivos. ¿Qué otro tema? Son 7, tú dices, que no dependen exclusivamente del Ejecutivo. Que quedó sobre la mesa y que lo mencionó Leonidas Dice en esta reunión es la disminución, en este caso, de las tasas de interés, así como también la moratoria de los créditos de la banca privada. Leonidas Dice, creo yo, que de forma sensata dijo, entendemos que esto no es, en este caso, pues una atribución, una prerrogativa del Ejecutivo, pero debería buscarse una concesión del sector privado al respecto de esto. Veamos si es que la Superintendencia de Bancos y la Asociación de Bancos Privados pueden de una u otra manera tratar de encontrar una alternativa para que se pueda aliviar a aquellos prestamistas que no han logrado satisfacer sus necesidades con la banca privada. Pero no significa que la Asamblea tiene que entrar a elaborar una ley que obligue a las instituciones del sistema financiero a condonar los intereses de mora, a reducir las tasas de interés, etcétera. Yo creo que eso puede afectar muchísimo la seguridad jurídica, Freddy. Yo creo que aquí sí tiene que darse una resolución del sector bancario, una resolución de la Superintendencia de Bancos que trate de buscar un proceso en este sentido. La Asamblea Nacional haciendo una reforma legal en ese sentido, creo yo que podría ser grave, como te digo, para la seguridad jurídica de nuestro país. Ahora, ¿esto pasaría necesariamente por el altruismo del sector financiero del país? Ahora yo me voy a lanzar algo de memoria. Quizá los bancos podrían los bancos soportar el hecho de dejar de cobrar intereses de mora, es decir, hacer una concesión al país, y más que al país, a este sector específico indígena, agrícola, rural. Pero si se le pide igual cosa a las cooperativas, no estoy seguro que puedan hacerlo. Por ejemplo, yo creo que tal vez en esta conversación en específico, Freddy, no contamos con los elementos suficientes para decir si es que esto es posible o no es posible, pero que tienen que darse respuestas por parte de estos sectores, creo que es necesario, porque si no le estamos dando únicamente respuestas al Ejecutivo, de respuestas que tienen que ser brindadas por otras instituciones. Cuando, por ejemplo, se pone sobre la mesa estas tasas por servicio que cobran los bancos al momento de que uno averigua su saldo, hace un retiro, etcétera, 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 y que se está pidiendo que sean reducidas, eso no es prerrogativa del Ejecutivo. Esto tiene que ser resuelto precisamente por la Asociación de Bancos Privados y por la Superintendencia de Bancos. Entonces, creo yo que un ejercicio de responsabilidad, todas las instituciones del Estado que están involucradas en la satisfacción de necesidades de los ciudadanos, tienen que dar respuestas a las inquietudes desde el marco de sus competencias. Ahí van dos. Vamos con otro de los pedidos del sector indígena que no implica una decisión, una acción exclusivamente del Ejecutivo. Yo creo que todo radica, Freddy, en la mayoría de los pedidos en Asamblea Nacional respecto de derechos colectivos. Cuando hablamos de garantizar la educación intercultural, por ejemplo, los pueblos y nacionalidades indígenas hablaban de que existía, por ejemplo, un profesor que hablaba en lengua quichua dando clases en una escuela que debería ser, en este caso, dirigida por alguien que hable lengua shuar. Esto tiene que ser corregido no solo a través de política pública, sino también a través de legislación. Las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural se vuelven necesarias. Entonces veamos cómo ahí también existen otro tipo de pretensiones que pueden estar en la cancha de la Asamblea Nacional. Lo que es solicitado por los manifestantes yo creo que es tan amplio que no se puede limitar a la función ejecutiva, sino que tenemos que buscar un acuerdo entre las distintas funciones del Estado y que cada una cumpla con su rol. Son las 8 de la mañana con 52 minutos. Conversamos con Marcelo Espinel, él es el principal del Observatorio Legislativo, y analizamos la votación de la Asamblea, el pronunciamiento respecto de la destitución del presidente de la República, algo que fracasó porque no alcanzó los votos necesarios. Ahora, si ya analizamos que esto, aunque no es un triunfo para el gobierno, sí le fortalece de cara a la negociación con el sector indígena, ¿qué pasa con la Asamblea? ¿Le perjudica, le quita más fuerza, le desprestigia más de lo que ya está la Asamblea en este ensayo fallido de destituir al presidente?
Yo creo que disminuir la credibilidad que hoy por hoy tiene la Asamblea Nacional es una tarea bastante complicada. Y me refiero a que los niveles de credibilidad son tan bajos que disminuirlos todavía aún más es algo que difícilmente se podrá ver. En ese sentido, yo creo que al menos los asambleístas de UNES sí se ven afectados por lo sucedido en los últimos días. Creo yo que ellos, a través del uso de esta figura, pretendían encontrar el número de votos suficientes para destituir al presidente de la República, y el no haber obtenido ese propósito deja en evidencia desde un punto de vista muy personal, no institucional, el aprovechamiento de una situación de crisis dentro del país para tratar de obtener el poder de una forma tal vez no adecuada, no legítima. El uso de la figura es completamente legal y constitucional, pero es claramente una manera de debilitar a la institucionalidad en Ecuador, Freddy. Por otro lado, asambleístas que habían ofrecido pues precisamente votar a favor o en contra de determinada posición y que hayan dado como resultado una votación distinta, como lo hablábamos al inicio de la entrevista, pues también pone en duda la coherencia ideológica y la coherencia con su partido político. Ahora, esto sin duda que fortalece a unos, debilita a otros, afecta a la imagen de unos y de otros, va a entrar y ponerse en juego y de manifiesto en las elecciones. Estamos a puertas de las elecciones, eso ha quedado en un segundo plano por el momento difícil que vive el país, pero necesariamente este será un ingrediente político para las elecciones del 5 de febrero del próximo año. Yo creo que aquí hay que estar muy atentos a cuáles son los asambleístas que están dispuestos a dejar su curul, los 2 años que le quedarían de funciones, para buscar un cargo dentro de las elecciones seccionales. Y esto sin duda que puede influir positivo o negativamente para buscar estos cargos. Habrá que ver si es que los asambleístas de UNES quieren mantenerse en el poder legislativo o quieren optar por el poder seccional. Y lo mismo aquellos legisladores que sobre todo son ahora una minoría. Creo yo que existe un sentimiento de frustración muy fuerte por parte de muchos legisladores que ahora son parte de esta minoría y que desearían dentro de los gobiernos locales tratar de buscar un mayor acercamiento al ciudadano y también su continuidad dentro del poder legislativo. Finalmente, yo creo que el poder legislativo se ha convertido en aquella institución que en lugar de aumentar la popularidad de los políticos termina decreciéndola. Y eso hace que los políticos ya no quieran ser parte de la Asamblea Nacional para poder mantenerse dentro de su carrera. Eso en función de lo que puede significar la afectación de todos estos capítulos personalmente a cada legislador que tenga la intención de postularse a un cargo de gobierno autónomo descentralizado. Pero estructuralmente, me refiero como organización política, ¿sí va a resultar afectada la Revolución Ciudadana, el correísmo, UNES, no sé, Revolución Ciudadana me parece que se llama la agrupación que va a terciar en las elecciones como vehículo del correísmo? Digo, ¿le va a afectar este ensayo fallido como organización política en los resultados electorales, en los candidatos que pueda proponer, o no necesariamente, Marcelo? Personalmente creía que sí va a lograr una afectación. Creo yo que lo sucedido el día de ayer no logró que aumente los votos tampoco que pueda haber tenido UNES, y tal vez hay un elemento que nos falta para poder cerrar la pinza, y es el desenlace de esta situación. Creo yo que la respuesta que pueda dar el gobierno o los resultados que obtengan los manifestantes puede determinar un aumento en la votación, ya sea para los sectores de oposición a todas las organizaciones políticas que ahora vemos en la Asamblea Nacional, o tal vez un fortalecimiento del oficialismo. Yo sí creo que en las siguientes semanas esto será un elemento muy decidor de cara a las elecciones seccionales del 2023. ¿Y no crees que por estas votaciones donde vemos que se mezclan moros y cristianos, quién sabe respondiendo a qué incentivos, a qué acuerdos, atomiza aún más la ya atomizada asamblea? Por supuesto que sí, estamos frente a un proceso de debilitamiento de la institución legislativa, y que eso hace también, ojo con esto, Freddy, que se vuelva mucho más permeable a la corrupción. Cuando uno tiene que buscar consensos dentro del legislativo, tiene que hacerlo con base a una agenda programática, la agenda del gobierno, la agenda de la oposición, y esta agenda de la oposición puede negociarse de forma más transparente cuando es la agenda de un partido político, cuando es la agenda de una organización política. Pero ¿qué sucede cuando tenemos estos
asambleístas tránsfugas, como se lo conoce en la ciencia política, es decir, estos asambleístas independientes. ¿A qué tipo de intereses responde? ¿Qué tipo de agenda tiene un asambleísta independiente? Cuando es únicamente un solo voto. Y si es que es este solo voto el que puede hacer la diferencia en un proceso de decisión, se vuelve mucho más permeable a la corrupción. Y eso hay que estar muy atentos a que los siguientes procesos de negociación en la Asamblea Nacional se exija que se los haga de forma transparente para que puedan ser auditados tanto por la ciudadanía como por los medios de comunicación. Nos quedamos con esta alerta que haces respecto de la susceptibilidad mayor a la corrupción que puede presentarse en la Asamblea Nacional con esta atomización, estos pequeños grupos. Mientras más fuertes son los partidos políticos, hay menor corrupción definitivamente. Mientras más ideológicos, más preparados son los cuadros que representan en la Asamblea Nacional, hay menos posibilidad de corrupción. Y cuando es al contrario, pues obviamente la corrupción campea. Queremos agradecerte, Marcelo Espinel, por habernos atendido, el principal del Observatorio Legislativo. Muchas gracias. Un gusto, Freddy. Un saludo.